Oh, aquí estamos. Buenas noches, good evening. Qué bueno que están aquí con nosotros de nuevo en esta clasecita. Pero ya me di cuenta que cuando dije la palabra hay quiz, hay examen, los estudiantes se perdieron. Todos se fueron. Todo el mundo se fue. But no, it's not true, porque como hubo una tormenta ahora antes de empezar la clase, mucha gente no vino, entonces nos están siguiendo por el, ¿cómo se llama? Por nuestros videos, por YouTube, por Facebook, así, gracias a todos los que están conectados también con nosotros a través de estos medios de comunicación. Empezamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Bueno, vamos a hacer el examen. Ay, padre, qué dolor. Como tú fuiste la última de la clase pasada, tú tienes el derecho. Ay, yo saco, sí. Exacto, tienes el derecho de darme un número del 10 al 20. El 15. El 15. Luis. ¿Está Luis aquí? Luisito. ¿No vino Luisito? Sí, ves, es que no viene por el examen. Dame otro. El 14. El 14. Alejandro. Ah, mira, sí está Alejandrito. Alejandrito. A ver, Alejandro, cuéntame. La crítica de las fuentes, que eso lo vimos la clase pasada. ¿Qué es lo que estudia? ¿Eso para qué sirve? ¿Qué es lo que estudia la crítica de las fuentes? ¿De qué parte, de dónde tomaron la información? Exacto, exacto. ¿De qué parte, de qué lugar fue que tomaron la información los que escribieron los libros de la Biblia? Muy bien, muy bien. Un número del 10 al 20. El 2. El 2. del 10 al 20. Ah, del 10 al 20. El 10. El 10. Ah, mira, estuvo fácil. Estela. ¿Dónde está Estelita? Tampoco vino. Muchachos. Está mirando por ahí. Dame lo otro. El 11. Gisela. ¿Está Gisela? Tampoco. Es decir, no vino nadie. El 12. El 12. Alexander Sánchez. Hey, that's my friend right here. Mi amigo, el más joven de todos nosotros que está aquí. En la próxima generación de biblistas que está aquí con nosotros. ¿Ok? Textual criticism. La crítica textual. ¿Ya? ¿Para qué sirve? What's the purpose of textual criticism? La crítica textual. Dijimos, la utilizamos para dos cosas especialmente. La crítica textual is for... All right. Ayuda del público. Para corregir errores en la Biblia. Exacto. Y para corregir los errores en la Biblia. Y la número 2, para que la traducción sea lo más cercana a los textos originales. Very good. Yeah. Keep it in mind. Now, give me a number from 10 to 20. 19. 19. Carlos González. No, soy el 20. Ah, sí, ajá, seguro, yeah, right. Ajá. Carlitos, a ver si te acuerdas. Cuando hablamos de la crítica textual encontramos que habían varios códices. ¿Me puedes decir alguno de esos códices de los más importantes? Sí, está muy bien. Sinaítico, Vaticano, el que viene de la ciudad de Alejandría. ¿Ya? El Besa. Y el que tiene las fuentes menos confiables se llama Textus Receptus. Oye, muy bien, qué bueno.
Mira cómo vamos bien, vamos bien. Ya, listo, se acabó el examen por hoy. Breathe, breathe. You know, ya pueden descansar. Ya puedo pasar la página. Ya. Muy bien. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es el desarrollo conceptual de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cómo fue que nosotros, los seres humanos, llegamos a tener un concepto de una cosa o de un ser que llamamos Dios? ¿Cómo fue que nosotros, los seres humanos, desarrollamos, ya cómo empezó ese desarrollo en el ser humano, decir, esto es Dios, o esto es lo que yo catalogo como Dios? ¿Por qué yo digo concepto? Por algo muy interesante. Definir una definición de Dios es muy difícil, muy, muy difícil. Pero el concepto de lo que es Dios, eso sí lo podemos discutir y lo podemos dialogar y podemos ver diferentes conceptos. El mejor ejemplo que les doy, cuando decimos amor, defíname amor, la definición de amor. Amor es Una emoción, un sentimiento. para algunos, para otros amor es tal cosa. O sea, definir es muy difícil. Pero el concepto del amor, como tú dices, el concepto sí sabemos. Puede ser una emoción, puede ser un sentimiento. Otra gente puede decir, amor es un sacrificio, amor es entregarle a los demás sin pedir nada acá. ¿Sí me entienden? Definición es difícil darla. El concepto, sí, nosotros entendemos y contenemos varios conceptos. Ay, gracias. Varios conceptos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo fue nuestro concepto? El concepto de qué es Dios. ¿De dónde los seres humanos sacamos esos conceptos de qué es Dios? ¿Ya? Y le voy a poner algunas referencias bíblicas. No las vamos a leer todas hoy porque no alcanzamos a hacerlo, pero para que las tengan en cuenta, y así nos damos también cuenta nosotros que los textos de la Biblia son textos que vienen de tradiciones muy antiguas, tan antiguas como el desarrollo del concepto que tenemos de Dios. Van a darse cuenta que hay pedazos en la Biblia que, aunque están escritos y son pasados ya por escrito, vienen originalmente de conceptos, de ideas que los antiguos, many centuries ago, ¿cuál era el antiguo concepto de qué era Dios? ¿Qué era eso? ¿Vamos bien? Entonces, por eso les dije yo, es el desarrollo de cómo los seres humanos llegamos a tener ese concepto de qué es Dios. No vamos a dar definiciones porque es muy difícil, pero vamos a estudiar juntos cómo fue que se desarrolló ese concepto. Ese es el plan para hoy, si Dios lo permite, ¿ya? Empecemos. Si se dan cuenta, hoy estuve haciendo como de un gran pintor, así como Picasso, como Miguel Ángel, así un gran pintor. Pero es más fácil, a mí me es más fácil recordar la información con dibujos, porque asocio la palabra con el dibujo, con el diseño. Comencemos. El concepto de Dios empieza con nosotros, los seres humanos, no toda la creación. Nosotros, los seres humanos. Por eso pinté aquí a un ser humano, ¿ya? El concepto empieza con nosotros. Somos nosotros los que hacemos el concepto. ¿Y por qué los seres humanos? Porque está en la naturaleza humana
parte de nuestra naturaleza humana es que nosotros somos, ¿cómo se dice eso? Trascendentales. Esa palabra está larga. Trascendentales. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra naturaleza humana estamos abiertos a algo más allá de lo físico, de lo que ven nuestros ojitos en el mundo natural. Mí significa que va más allá, trascendental. Por ejemplo, solo los seres humanos tienen el concepto trascendental de belleza. ¿Cuándo vio usted una vaca diciendo, ay, qué atardecer tan bonito, ay, qué colores tan hermosos, mire esos rosados y esos naranjas, ay, me voy a sentar aquí en esta hierbita, ay, a contemplar esos colores? ¿Cuándo ha visto una vaca haciendo eso? Y que digan que toro más lindo. O que digan qué toro más lindo, mírale los cuernos ¿Ya? No sucede. ¿Qué pasa con el gato de la casa cuando usted arregla y pone bonito el Christmas tree y todo bonito? ¿Qué hacen los gatos? ¿Qué te van a decir? ¡Ay, tan bonito el arbolito! ¿Qué hace el gato? Se trepa al árbol y empieza. Los animales no tienen trascendental hacia lo bello, las cosas bellas. Solo los seres humanos tenemos eso. Otra cosa trascendental que tenemos los seres humanos, los abstractos. Un abstracto, nosotros hacemos conceptos abstractos que aunque vienen de la naturaleza, pero nosotros los sacamos de la naturaleza. Un ejemplo, 1 más 1 igual 2. ¿Dónde vio un número 1 en la naturaleza? Vio un árbol con el número 2 colgando de las ramas. La naturaleza no, pero esto lo produjimos nosotros. Sacamos conceptos abstractos de realidades que hay en la naturaleza. En vez de traerme una manzana y otra manzana para decir que hay 2 manzanas, simplemente digo 1 más 1 igual 2. ¿Cuándo vio usted al perro de su casa haciendo eso? O sea, no estoy hablando del marido, del perro de la mascota de la casa haciendo eso. Los animalitos no tienen ese abstracto, solo nosotros tenemos ese abstracto. ¿Vamos bien? Y el tercer abstracto que tenemos, el tercer abstracto es la idea de el otro, the otherness, dicen en inglés. Es decir, que reconocemos que hay otros seres, ¿ya? Que no soy solamente yo, sino que también hay otros seres vivos, otros seres que están al lado mío. Los animalitos, esa cosa tampoco la tienen. Y se han hecho experimentos, no sé si ustedes lo han visto, que les ponen un espejo a un gato o a un perrito y se asustan porque no saben qué es eso, ¿ya? No tienen, o sea, esa idea, o la comunicación. Nosotros inclusive tenemos comunicación con nosotros mismos. No solamente hablamos cuando estamos en grupo, sino que internamente yo me hablo con yo. O sea, yo reconozco que está el otro dentro de mí y yo me digo a mí mismo, ¿será que llueve hoy? ¿Qué me voy a poner para vestir? Ay, esto no me queda. Ay, cierto que como que yo hago un diálogo conmigo mismo, reconociendo como que si hubiera otra persona, otro ser dentro de mí. Y lo digo calladito, lo digo solamente
como hacia adentro, como que yo hablando, solamente los seres humanos tenemos eso. El pensamiento, pero más que el pensamiento, es lo que tú te hablas a ti misma, en silencio. ¿No te has dado cuenta de eso? Que tú estás pasando por eso y decía, ay, qué hambre tengo, pero calladita. Dice, ay, ojalá pudiera comprar tal cosa, o que, como que tú haciendo un diálogo contigo, o te haces preguntas y tú misma te respondes. ¿Ya? Ay, ¿qué hora será? Ay, yo creo que no voy muy tarde. ¿Te has dado cuenta? Pero solo los seres humanos lo hacemos. El perrito al lado tuyo en el carro va, pero no se piensa nada. Cuestión. ¿Qué es la segunda cosa después de trascendental? Es beauty, belleza. Es abstract concepts. Y lo tercero, the otherness. ¿Ya? Belleza, conceptos abstractos y que hay otro. Reconocemos que hay otro. ¿Y cómo nosotros los seres humanos hemos tenido esa capacidad? Gracias a que estamos en relación con la naturaleza, como estamos abiertos, estamos trascendentes, nos relacionamos con la naturaleza de una forma diferente. Por decir algo, vemos cómo los animales interactúan, el tipo de animales que son. Hay unos animales que nos causan pánico, que nos causan miedo. Hay otros animales que nos causan algo de ternura o que nos sentimos más cerca. Hay, inclusive nosotros deseamos tener alguna de las habilidades que tienen los animales. Yo soy muy rápido, yo soy muy veloz, pero hay un animal más veloz que yo. La chira, por ejemplo, la chita es un animal más rápido. Y tú puedes estar corriendo para escaparte de la chira, pero adivina lo que viene atrás. Rapidísimo, ¿ya? O, por decir, los ratones. ¿Sí ven lo calladito que son los ratones? Y se mueven con una agilidad y calladitos. O le gustaría a uno ser, por ejemplo, tener como un toro, la fuerza de los toros, la fuerza bruta así y uno decía, ¿por qué yo, si soy tan lindo y tan bonito, por qué no tengo la fuerza de un toro? ¿Por qué no tengo la agilidad de correr rápido o nadando? Me voy a meter al agua y quiero nadar como ¿qué? Como un pez, como un delfín, o volar. Quisiera yo hacer eso, ¿ya? Y no tengo esa habilidad, pero veo en los animales esas cosas y yo digo, qué bueno sería ser fuerte como el toro, rápido como una chira, calladito, así rapidito como los ratones. Invencible como Superman. No, pues eso no es un animal todavía. No. Todas esas nociones y queremos atraparlas. Es decir, queremos que eso que tienen estos animales, yo lo quiero también tener para mí. Y si no lo puedo tener para mí, que al menos la fuerza del toro me ayude. La rapidez de la chita me ayude. Lo ser calladito así veloz y como los ratones, que esas capacidades vengan en mi ayuda cuando yo necesite eso. Necesito mover una piedra inmensa y grande. Yo sé que yo no tengo fuerza para mover una piedra. ¿A quién le voy a pedir ayuda? A Superman. ¡Al toro! ¡Al toro! ¿Ya? Si quiero ir rápido, pues ¿qué animal fue el que escogimos nosotros para irnos rápido montándonos en ese animal? En un caballo. Todo eso, o sea, como que lo utilizamos para nosotros. Y no solamente los animales, también la naturaleza, como estamos abiertos, openness a la naturaleza,
sabemos que hay fuerzas de la naturaleza que hay que tenerles miedo, porque o te pueden dar la vida o te pueden acabar. El agua da la vida, pero el agua descontrolada, un tsunami, un río desbordado, acaba con todo. El fuego es ayuda porque calienta, porque te mantiene a los enemigos alejados, pero el fuego descontrolado, como está ahorita en California, acaba con todo. Y los rayos, ¿ya? ¿Qué hacemos para...? Y el viento, ¿cómo controlamos el viento? ¿Cómo controlo un rayo? Como decía mi papá, es más fácil agarrar un rayo por la cola que hacer tal cosa. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo puedo controlar esas fuerzas de la naturaleza? Descontroladas, causan pánico, porque te pueden matar. Pero ¿qué tal si pongo un pararrayos para agarrar la energía que viene de estas cosas? O si puedo, por ejemplo, hacer unos molinos. ¿Se han visto esos molinos de viento que utilizan la fuerza del aire? ¿Y qué es lo que producen? O anteriormente para el trigo, ¿se acuerdan cómo molían el trigo? Hoy en día lo utilizan para producir energía y todas estas cosas. ¿Qué quiero decir? Quiero acercarme a las fuerzas de la naturaleza, pero yo sé que si no soy prudente, las fuerzas de la naturaleza te llevaron. Tengo que acercarme con precaución para que la fuerza de la naturaleza me ayude y no me destruya. Me ayude y no me destruya. Hasta las culebras y las serpientes. El veneno es peligroso. Pero si sabes utilizar el veneno de una culebra, sirve como ¿qué? Como antídoto. Y en vez de matarte, te salva. ¿Se acuerdan cuál es el símbolo de la medicina? Es un palito y enredado en el palito está la culebra. Porque o te puede matar descontroladamente si no tienes cuidado, pero si te acercas con precaución, te puede dar la vida. ¿Ya? Y eso nosotros empezamos a llamar ese acercarme. Me quiero acercar. Me quiero, digámoslo así para que me entiendan. Me quiero ligar, unirme, ligar a esas fuerzas de la naturaleza, tanto los animales como las otras fuerzas de la naturaleza, para que me ayuden. Y ahí es donde viene el origen de la palabra religión. ¿Qué es una religión? Esto que yo hago para acercarme a las fuerzas de la naturaleza o a los animales de una forma prudente, ¿ya? Para que eso me ayude a mí y en vez de destrozarme, sirva como ayuda, ¿ya? Acuérdense, apenas estamos empezando en la historia. Apenas estamos empezando en la historia. Pero ya tenemos una palabra que conocemos, que es una religión, el acercarme, entrar en relación prudente con estas fuerzas que me rodean a mí, con estas fuerzas que me rodean a mí. Y muchas tradiciones antiguas, así era como pintaban, como se imaginaban esas fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, le ponían la carita, la cabeza de un animal, pero con el cuerpo de un ser humano. ¿Cómo? Pedro.
No, esto no es Caperucita Roja. Esto es un coyote o un perro salvaje con el cuerpo humano. Como en Egipto, por ejemplo, muchos de los dioses representados en la cultura egipcia tienen cabeza de animal y cuerpo de ser humano. ¿Por qué el cuerpo de ser humano? Porque se parece a mi cuerpo, entonces puedo entrar en religión, puedo acercarme. Pero no es un ser humano, es una fuerza mucho más grande que un ser humano. Ese es un Dios. Sí. O por en la India, por ejemplo, tienen la cabeza de un elefante o la de un mono, lo han visto varias veces, pero el cuerpo es un cuerpo de un dios o de una diosa en la India. Y se notan muchas veces esas representaciones. ¿Por qué los hacemos así? Porque nosotros vamos a llamar a gente, an agent. ¿Qué es un agent? Un agente. En mi idea de la religión, de lo que yo quiero entrar, yo digo, ¿quién está a cargo de la fuerza que tiene el toro? ¿Quién está a cargo de la agilidad y la velocidad que tiene el animal la chita? Agente significa que yo me hago el concepto de que estas fuerzas de la naturaleza tiene que haber alguien que las controla, alguien que tiene como el poder de controlar esas fuerzas de la naturaleza. Y por eso, por ejemplo, un toro o un coyote, un animal fuerte con cuerpo humano, me hace pensar a mí como que hay un agente que se parece a mí porque tiene cuerpo como yo, pero no soy yo. Tiene la cabeza de un animal. O con las fuerzas de la naturaleza, como los griegos. Cuando caen los rayos, ¿quién es el agente encargado de tirar rayos desde las nubes? Zeus, Zeus, el dios de los rayos, ¿ya? Es el encargado, es el agente encargado, y por eso a Zeus siempre se le representa ¿con qué? Con un rayo, con un rayo. Y por ejemplo, ¿quién sería el agente? Es decir, ese ser que está a cargo, con los griegos, de la sabiduría, del conocimiento que tenemos. Atenea, la diosa Atenea, dirían ellos. ¿Y quién está a cargo de que tú te enamores? Cupido. Afrodita es de la belleza. Esa es belleza. Cupido. 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 ¿Ya? Cupido. ¿Qué significa? Todas estas fuerzas de la naturaleza, que sabemos que están ahí y vemos que son fuertes, pero que yo la quiero acercarme a ellas para que sean para mi beneficio, acercarme, religión, acercarme para mi beneficio y no que sea para matarme. Entonces yo les doy un concepto, digámoslo así, de un agente. Alguien está a cargo de eso. Alguien está a cargo de eso. ¿Quién está a cargo de los rayos? ¿Quién está encargado de la fuerza de los toros y de no sé quién? ¿Quién es? Y ponemos esas imágenes antiguas de cabeza de animal con cuerpo humano. Con cuerpo humano. Con cuerpo humano. Si se dan cuenta, en Primera de Reyes, capítulo 19, del 11 al 12, no lo vamos a leer porque no vamos a tener tiempo de todo. En Primera de Reyes, el profeta Elías
va al monte del Señor, a Oreb, y el Señor le dice, ¿y usted qué viene a hacer por acá, don Elías? Y él dice, ay no, es que vea, es que a mí me ha ido muy mal, me he ido como perro en misa siendo profeta y yo vengo a renunciar. Y entonces el Señor le dice, pero es que tú no me puedes ver, pero párate al frente a la entrada de la cueva en el monte y yo voy a pasar delante de ti, pero tú no me verás solo la espalda. Esa es la historia. Pero lo que me interesa es que en 1 Reyes 19 dice, Elías estaba en la cueva esperando a que pase el Señor y dice, y pasó un viento huracán fuerzas y el Señor no era el viento huracanado. Y pasó un fuego que quemaba todo y el Señor no estaba en el fuego. Y pasó un terremoto que rompía las piedras y el Señor no estaba en el terremoto. ¿Qué nos está diciendo Primera de Reyes? Que estos conceptos de la fuerza de la naturaleza a un ser es un concepto muy antiguo que ya existía. ¿Ya? Si hay un terremoto, ¿quién es el responsable del terremoto? Si hay un fuego devastador, ¿quién es el responsable del fuego devastador? Si ven cómo es de antiguo, súper antiguo, estos conceptos que empezamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque somos trascendentales. Seres humanos estamos abiertos a otras cosas. ¿Vamos bien? Seguimos. ¿No se han dado cuenta, no sé si en su experiencia les ha pasado, que ustedes van a ciertos lugares y se siente como una tranquilidad, como una paz, que uno dice, pero ¿qué es lo que tiene este sitio? ¿Por qué? Puede ser a una playa, puede ser en un parque, pero ¿les ha pasado a ustedes? Que uno va a un sitio y dice, oye, como que se siente un liviano, como dicen los muchachos hoy en día, tiene muy buenas vibraciones. ¿Sí se han dado cuenta que hay lugares que te hacen sentir tranquilo, a gusto? Y hay otros lugares que se te paran los pelos. ¿Sí o no? Sí. Que uno va por un sitio y ¿cómo? Publix. No, Publix no hay por... Que uno va por un sitio y uno dice, como que el instinto de uno le dice, Los malos espíritus. por aquí, los espíritus chocarreros, diría Chespirito. Pero hay sitios en que uno se siente bien. ¿Por qué será eso? Y si uno se da cuenta, en la historia del ser humano han encontrado sitios que llaman ellos lugares sagrados. ¿Por qué sagrados? Porque cuando tú vas a ese lugar, tú sientes como que aquí hay algo. No sabemos explicarlo, pero se siente como que una energía o una presencia, no sé qué será, pero se siente. Y en muchas tradiciones, o puede ser una montaña, o puede ser un río, o puede ser un parque, y eso es lo que ellos van a llamar lugares sagrados. Los lugares sagrados. Una montaña, un río, y todavía hay ciertas tradiciones que tienen ríos sagrados, ¿ya? Y consideran el agua de esos ríos como ríos sagrados, o que hay fuentes que dicen que esas fuentes tienen propiedades especiales, como de curaciones. ¿Sí ven que no me estoy inventando nada? Eso todavía hoy en día vemos muchas de esas tradiciones. Me pasó cuando estuve en Aspen. Cuéntame, en Aspen, en Colorado. Colorado, en Aspen, y subí a esa montaña y yo sentí a Dios, yo sentí una energía positiva y dije a llorar, y yo lloré como por 4 horas, y entre más lloraba, yo veía la belleza del universo, empecé a recorrer todo el universo en las partes
Exactamente, exactamente. Esos que llamamos lugares sagrados, lugares sagrados. A Moisés le pasó lo mismo. En Éxodo capítulo 3, Moisés ve que hay una zarza ardiendo y él dice, ¿qué es eso que está pasando allá? Me voy a acercar a ver la zarza ardiendo, y desde la zarza salió una voz que le decía, Moisés, Moisés. Y él dijo, ay, candid camera, aquí hay una cámara escondida. Y le dice la voz, ¿qué le dice la voz? Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es sagrado. Pero Moisés no sabe por qué es sagrado. Simplemente le dijeron, este sitio es sagrado. Qué interesante. Pero él sí sabía lo que significaba sagrado. No, todavía no. ¿No? No. O sea, él no sabía que donde está parado, este sitio es sagrado. Lo único que le llamó la atención es que hay fuego en una zarza. Pero no fue que alguien le dijo, ese lugar es sagrado. Él llegó hasta allá y la voz le dice, quítate las sandalias porque este sitio es sagrado. Todavía estamos en lo trascendental del ser humano. Oh, sí, no hemos salido nosotros los seres humanos. ¿Sí? ¿Ya? O en Génesis capítulo 28, a Jacob, a Jacob, ¿se acuerdan cuando Jacob y Esaú, el hermano, y él le quitó la primogenitura por un plato de lentejas? Bueno, entonces es un chisme entero. Y la mamá le dijo, vete de aquí porque tu hermano te está buscando para darte material. Váyate de aquí. Y lo manda a donde su hermano, por allá en otras tierras. Y cuando va caminando, llega la noche, a Jacob le da sueño, se hace un arrunchito con una piedrita, se queda dormido. ¿Se acuerdan de esa historia? Y él soñó que había unas escalas que subían hasta el cielo y que por esas escalas subían y bajaban seres celestiales. Y que cuando él se despertó, él dijo, madre mía, yo no sabía que donde estoy es un lugar sagrado, porque esto es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque esto es como las escaleras para entrar a la casa de Dios, decía él. Esto es un lugar sagrado. ¿Y qué hizo Jacob? Puso una piedrita en el sitio para marcar el lugar donde tuvo esa experiencia, porque eso va a ser ahora un lugar sagrado. Y le dijo, porque estoy como en la entrada de la casa de Dios. ¿Cómo se dice casa de Dios en hebreo? Ustedes que saben hebreo. Betel. Ese lugar. Bet significa casa, el Dios. Todavía permanece ese lugar. Sí, Existe. todavía existe y lo puedes ir a ver. Sí, Betel, Betel, la casa de Dios. ¿Dónde está, padre? Betel está al sur de Jerusalén, ya no me acuerdo. Al sur de Jerusalén o algo así, Betel. Por ahí cerquita. en Betel. O sea, ellos tenían experiencias de lugares sagrados. Todavía nosotros inclusive utilizamos esa terminología, decimos lugares santos, como un cementerio. Nosotros decimos que un cementerio es considerado campo santo. ¿Y por qué? Diga la razón. ¿Por qué a los cementerios llamamos campo santo? Porque este lugar no es que la hierba sea diferente que otra hierbita, pero es porque como que aquí hay algo más. Aquí hay algo que hay que respetar.
O sea, eso es lo que decían ellos. Y en Segunda de Reyes, Naamán el sirio fue curado de su lepra con la ayuda del profeta Eliseo. Pero el Naamán el sirio creyó que el profeta iba a venir a hacerle la brujería para curarlo. Y el profeta le dijo, no, vaya, báñese en el río Jordán 7 veces y quedará curado de su lepra. Y así sucedió, que cuando volvió Naamán el sirio, donde el profeta, y le dijo, ¡ay, vea, estoy curado! Y le dice el profeta, es para que sepas que hay un Dios en Israel. ¿Y qué es lo que me interesa? Naamán el sirio le dice al profeta, déjame llevar un poco de tierra de aquí para mi ciudad, para mi nación, para mi país, para yo construir un altar sobre este pedacito de tierra, porque esta tierra es Sirén. O sea, esto no me lo estoy inventando yo, esto es tan antiguo que inclusive en la Biblia aparece eso. Y él dice, y a partir de ahora solo voy a ofrecer sacrificios en este altar con el pedacito de tierra que traigo desde esta tierra sagrada. Y le dice, que Dios me perdone si tengo que acompañar a mi rey a adorar a sus dioses, y para que el rey se pueda arrodillar, yo me tengo que arrodillar con él. Que Dios me perdone si me voy arrodillando delante de otras que no sean esta tierra sagrada. Bonito, nada más el sirio, para que se lean la historia, que está ahí muy, muy, muy bonito. Tanto es que hay sitios, como decimos, que tienen como una fuerza, como un no sé qué, como ¿cómo se dice? Un shepacuá, un no sé qué. Que inclusive allí era donde edificaban las casas o los templos o los santuarios para dedicárselos a esas expresiones. Los más antiguos hacían las casitas en el tope de las montañas. ¿Por qué? Porque esa era la idea de yo como ser humano tengo que subir hasta lo más alto que pueda para estar en conexión como con esta cosa que hay aquí afuera, esta presencia que hay aquí. Y los santuarios más antiguos son de verdad arriba en el tope de las montañas. O en otras ocasiones era donde ya no hay más tierra, en el borde, ¿cómo se llama eso? Cuando ya al precipicio y ya lo que hay de aquí para allá, mar, solamente hay agua. Y ahí hacían como un santuario, como una casita, para decir, hasta aquí llego como ser humano, a partir de aquí, esto es dominio de las deidades, de los espíritus, de las fuerzas, como lo llamaran ellos en esa época. Ya hasta aquí llegaban ellos. Y si nos damos cuenta, muchos santuarios en la antigüedad fueron construidos arriba en las montañas o cerca de donde ya no hay más tierra, donde ya no hay más para pegar, ni nada de eso. Padre, ¿usted cree que los budistas tuvieron influencia de los israelitas? Porque eso hacen su... Oh, no, pero esto es porque somos seres humanos, sin necesidad de ser o budista o israelita. Que así era como pensábamos todos los seres humanos en la antigüedad. Sí, por ser trascendentales, claro. Nosotros vemos con el budismo y el hinduismo que todavía conservan esos santuarios así, claro que sí. ¿Qué quiere decir? Que no se ha perdido este desarrollo que hemos visto desde la antigüedad, todavía está presente en muchas culturas, en muchas tradiciones. Pero además de eso, vamos a ponerle un twist de limón en el cóctel que tenemos el día de hoy. Además de la naturaleza, también los seres humanos comenzamos a enterrar
a nuestros seres queridos. ¿Por qué? ¿No han visto los animalitos? Cuando un animalito se va enfermando, se va quedando atrás del grupo hasta que queda y muere solito, y el resto del grupo, la manada, siguen caminando como si nada. ¿Por qué nosotros, humanos, decidimos que este ser humano que ya fallece, lo metemos en la tierra, o abrimos un hueco, lo metemos allí? Por la peste que trae. No, y además de eso, los vestimos bien vestidos. Y les poníamos, ¿se acuerdan? Ofrendas de comida y las bebidas, las joyas, las prendas que tenían. ¿Se han visto los descubrimientos que han hecho de arqueología? Y si era un líder, le ponían inclusive las armas que utilizaba el líder, la espada o la lanza o el escudo. Hasta caballos han encontrado que sacrifican el caballo para que el caballo también se vaya con el líder. ¿Cómo? Los egipcios, los vikingos hacían eso también, sí. Nosotros le ponemos flores. Sí. Y a los seres queridos de nosotros también los enterramos y no los echamos a un hueco y punto, se acabó, y tape así y siga. Les hacemos todo un servicio, una cosa de ceremonia, y no solamente los dejamos en la tierra, sino que marcamos el lugar. ¿Para qué? Si ya está muerto. Y échamele esa. Además de que marcamos el lugar donde está la persona enterrada, vamos y los visitamos. Y llevamos flores. Y hasta hacemos conversaciones. Y uno va a los cementerios hoy en día, y todavía hay gente que va a una tumba de un ser querido, le lleva florecitas, le limpia la tumba y se ponen a hablar. Yo hablo con mi mamá. Yo hablo mucho. No, comida y eso no. Pero se ponen a hablar y todo, y lo gracioso es eso. La naturaleza te dice, ahí no hay nada, eso está muerto, ahí no hay nada. ¿Por qué nosotros hacemos todas estas cosas? Vaya al cementerio católico y usted va diciendo siempre. ¿Ya? Sí, toda mi gente está ahí. Yo voy para ahí en el cementerio católico. Ahí está. Claro, es decir, como que ofrecemos una especie de respeto a estas personas que fallecieron. El día de los padres, el día de los madres. No, ese día no camemos la gente. Yo no voy esos días. Los fieles difuntos. A eso se llenan las... ¡Oh! Y vamos a estos sitios. Claro, por eso puse mi calavera pintada bonita con el Día de los Muertos en la tradición de México. Las velitas, las frutas, las bebidas, su tequila. ¿Por qué los seres humanos hacemos eso? Sí. Pero ¿y por qué hablas con ellos? ¿Y por qué hablas con los huesos? ¡Ay, ya voy! ¡Ay, ya le pegaste al perrito! ¡Exacto! Exactamente, para allá voy. Para allá mismo voy. Claro, nosotros los seres humanos, además del respeto que le tenemos a los difuntos, lo mismo, porque somos trascendentes, sabemos que la relación que tuvimos con este ser humano, aunque haya fallecido, y aunque sabemos que la naturaleza biológicamente, aquí solo hay huesitos, pero seguimos conversando, hablando, seguimos en relación con ellos. La Biblia dice, dejar que los muertos entierren el cuerpo. Como quien dice eso. Pero también, ya aguanta el burro, aguántame, que ya aquí te tengo una cita precisamente para eso, ¿ya? Pero también nosotros inclusive
desarrollamos el concepto que estas personas, aún después de que hayan muerto físicamente, como seguimos en relación trascendente, también siguen en comunicación con nosotros. Por decir algo, los líderes. Entonces la gente pensaba, así como fue un líder cuando estuvo con nosotros, por eso le metemos en la tumba sus armas, su caballo, lo que necesita para que más allá de la tumba siga liderándonos. ¿Ya? Con nuestros seres queridos, lo mismo. Seguimos hablando con ellos, les llevamos sus flores, les limpiamos la tumba, con ese respeto, porque sabemos que más allá de la muerte física, ellos siguen siendo nuestros seres queridos. Y sigue esa unión, esa relación que puede haber con nosotros. Es más, hay culturas que no solamente está el cementerio, sino que hacen como una casita y allí están todas los ancestros, ¿cómo se llama eso? Como unas, no son piedras, ¿cómo se llama? Losas, ¿ya? Con los nombres de los ancestros en esas casitas, y les ponen la foto, las tumbas familiares, lo que nosotros llamamos mausoleos, ¿ya? Y usted ve que hay veces y les ponen sus flores, su incienso, y van y les piden a los ancestros que les ayuden en tomar decisiones, en hacer todas esas cosas. La dignidad del ser humano también nos lleva a ese tipo de actividad. Pero ¿y por qué decimos que somos dignos? Porque somos trascendentales, porque reconocemos el otro. La dignidad. José David, pero cuando leemos la Biblia dice que cuando la persona muere, nada sabe, nada oye, ya no... ¡Aguanta el burro! Te vas a dar cuenta que la Biblia también dice lo contrario. Eclesiastés 9:5. La Biblia también dice lo contrario. Para que no crean que la Biblia todo lo dice igualito. ¿Ahí también? Sí, ya vas a ver. Okay. ¿Qué sucede con todo esto? Esto sucede para ellos decir, hay una conexión con el espíritu de nuestros seres queridos. La conexión con nuestros espíritus de los seres queridos. De pronto necesito tomar una decisión y quiero consultarlo con los seres. Tú sigues hablando con tu mamá, por ejemplo. Ustedes no se han dado cuenta y hay gente les ha pasado eso. Van a llevar un ser querido, ha fallecido, y aparece un animalito cerca de uno. Claro, sí. O una mariposita, o un gato empieza a jugar entre los pies de uno, o es un pajarito que empieza siempre aparece. O sea, uno dice, Hugo Chávez. ¿Cómo se puso esa conexión? ¿Te acuerdas del video de Maduro con el pajarito de Chávez? Ya, como que aquí hay una conexión de cosas raras y todo esto, y pedimos ayuda, y le pedimos ayuda o protección a ese espíritu de los seres queridos que tenemos ahí. En Primera de Samuel también sucedió eso. El rey Saúl va a consultar si él va a ser victorioso contra los filisteos, y va a consultar a Betel, al santuario que hicieron de la casa de Dios. ¿Ya? Pero el sacerdote de Betel le dice, el Señor no me quiere dar ninguna respuesta. No sé qué decirte, su majestad. ¿Qué hace Samuel? Dice, no, yo con esta no me quedo. Se va a consultar a una mujer que es una medium, y le dice, quiero que me traigas el espíritu de Samuel, el profeta. Quiero que me traigas el espíritu de Samuel, el profeta. Y la medium llama al espíritu de Samuel, el profeta. El rey le consulta al espíritu de Samuel, le dice, ¿voy a ganar la guerra contra los filisteos o no?
Y el espíritu de Samuel le dijo, ¿y para eso me llamó? ¿Acaso soy yo Dios para decirte lo que tiene o no tiene que hacer? Y le dice el rey, no, yo ya consulté con Dios, pero Dios no me dijo absolutamente nada. Entonces le dice Samuel, por venir a joder la vida, perdón, y ya por venir a molestar a los espíritus, no solamente te vas a enfrentar con los filisteos, pero van a derrotarte y vas a morir tú y tu hijo en la guerra con los filisteos. La forma poética como le dice es, tú y tus descendientes mañana a esta misma hora van a estar conmigo. Le dice el espíritu de Samuel. ¿Ya? O sea que inclusive en la Biblia utilizaban esa idea de los espíritus de los líderes están allí para ayudarnos cuando se puede. Saúl consultando A Samuel, al espíritu del profeta Samuel. ¿Por qué? Porque fue el profeta Samuel el que lo consagró a él rey. ¿Ya? Entonces es el rey Saúl, se murió el profeta y él va a consultar al profeta, al espíritu del profeta, porque Dios no dijo nada. ¿Ya? Exacto. Mira qué interesante es. Oye, fue cierto que se le presentara ese espíritu y le diera esa predicción. Está Y aquí. le pasó porque se lo Y ya, creyó, ok. seguro. Y pasó, padre, y pasó porque se lo creyó. No, y pasó que sí. Al día siguiente tuvieron la guerra con los filisteos y perdieron la batalla y Saúl salió corriendo y cuando vio a su hijo Jonathan, que lo mataron, Saúl salió corriendo con su guardaespaldas, ¿no? ¿Cómo se llama? El que lleva el escudo, el escudero. ¿Ya? Y Saúl dijo, yo no quiero morir en manos de los filisteos, prefiero yo mismo quitarme la vida. Puso la espada entre dos rocas y le dice al escudero, ¡empújame! Empuja. Y el escudero dice, después me matan a mí por matar al rey. Yo no me voy a poner a hacer eso. Así que hace el rey Saúl es que él mismo se lanza contra las piedras y se inserta la espada para matarse. Lo que le dijo el espíritu. Vale, pero también los espíritus malignos existen. Claro que por supuesto que desde luego. Que sí. Y puedes utilizar la persona que tú estás. Claro que desde luego que por supuesto que sí. Desde luego. Exactamente los espíritus malignos, ese es el demonio enseñando y a Dios no le gusta que... ¿En dónde está eso? Ahí está en la Biblia. ¿En qué parte? ¿En qué libro, verso? Acuérdate, nunca me digan está en la Biblia porque te tengo que preguntar capítulo, versículo, traducción y si la traducción es correcta. Ahí está, ahí mismo está. Yo no ¿Ya? creo que tiene nada de eso. No era bruja. Bueno, o mediadora, pero esas no son cosas de Dios. Flores, yo no ¿De acuerdo a cuál tradición? Porque si lo hacían antes y Saúl sabía que se hacía, quiere decir que en la tierra de Israel también lo hacían. Sí, lo hacían, pero era algo en contra que a Dios no le gustaba. ¿De acuerdo a qué tradición? Es que no fue todo lo mismo desde el principio. Nunca. Fue una reforma religiosa que hicieron después. De nuevo, la Biblia no tiene univocalidad. Era mucho antes de que apareciera la fe judía como la conocemos hoy en día. Perdón, ¿qué quiere decir Univocalidad es que desde la página 1 hasta la última página de la Biblia es perfectamente coordinada, no hay contradicción de nada, todos cuentan en la misma forma y no es verdad. Pero la Biblia no se contradice. Sí, señora. ¿Cómo es eso? Y vamos a estudiar muchas contradicciones de la Biblia. Bueno, ahora sí. ¿Cómo fue que dijo la palabra unique? Univocalidad. La Biblia, inclusive dentro de un mismo libro se contradice a sí mismo. Univocalidad. Puede ser como que nosotros decimos Dios es misterio, es ahí cuando nos confundimos y llegamos al punto Dios es misterio. Pero aguántame el burro, porque ya no estamos yendo para otra clase que vamos a estudiar, que es eso de Todavía no me he llegado a univocalidad e inspiración. ¿Ya? Estamos hablando de los conceptos. Todos están en las clases, tranquilos, sigan viniendo a la clase que nos vamos a... ¿Ya?
Seguimos con esto. Tanto es esta idea de no solo las fuerzas de la naturaleza, sino los espíritus, digámoslo así, de nuestros seres queridos y de nuestros líderes, que así fue como empezaron ellos cuando formaron tribus, y una tribu significa que que todos nosotros compartimos un ancestro en común, ¿ya? En nuestro árbol genealógico hay un ancestro en común y por eso todos somos como miembros de la misma familia o tribu, diríamos así. ¿Qué pensaban ellos? Va a haber entonces el espíritu, digámoslo así, de ese ancestro común que todos reverenciamos, al que todos recordamos, o pudo haber sido un líder, o pudo haber sido un abuelo, pudo haber sido alguien que todos teníamos como en común. Y empieza a tener este sentido otra palabra que ustedes conocen. La palabra el genio, pero no es el de la lámpara de Aladino, no vayan a pensar eso, ¿ya? Esa es la versión moderna de cómo nos conocemos nosotros, que es un genio. En la antigüedad, un genio, un genie, como dicen ellos, un genie es el espíritu o la deidad, llamémoslo también así, que es la que ha estado en mi familia por generaciones y generaciones y generaciones, y no sabemos desde cuándo, pero nosotros todos tenemos reverencia y tenemos esa relación con ese espíritu o con esa deidad. Y en latín le ponen el nombre genius, genius. ¿El ángel de la guarda? Para nosotros cristianos hoy podríamos decirle ángel de la guarda, pero es para toda la familia. Y se pasa de generación a generación. Mis nietos también van a poner un altarcito con el símbolo o la imagen del genius, del espíritu o del ser poderoso que protege a mi familia. Pero hay una cosa, mi esposa tiene su familia y yo tengo mi familia. Ahí está. ¿Ese genio es el de mi familia? El de tu familia, y ella tenía el de la familia de ella. Entonces son dos. Y en la antigüedad, cuando ella, Que no se fajen por... ¿ya? Y cuando ella se casaba contigo, en la antigüedad, ella renunciaba a toda su familia, incluyendo al genio, y ahora ella adopta al genio de tu familia. O sea que el mal genio de ella es por tu familia. No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Ya? Acuérdate, las mujeres perdían su identidad de la familia de donde vienen y eran parte ya del marido. Este genio o el espíritu o el ser divino, digámoslo así, era el que protegía a las familias. Todavía, inclusive en la época de los romanos, todas las casas romanas tenían un altarcito a la entrada de las casas, y todos los días el padre de familia tenía que encender una velita y hacer una ofrenda y una oración al genio, es decir, al espíritu, a la divinidad que protege a mi familia. Padre, pero eso sí es un padre honorable. Y si un... Bueno, También mira en Cuba, él que sigue ponían siendo el la genio de la velita familia. teatro. ¿Ya? Sigue siendo el genio de la familia. ¿Ya? Que tú seas malo o bueno ya es cosa tuya, pero el genio, el ser seguía allí protegiéndote. ¿Ya? ¿Qué empezaron a hacer? Claro, empezaron a colocar ya una especie de losa de piedras bien talladitas, bien puliditas, con el nombre de la divinidad o del nombre del genio, ¿ya? Con una oración protectora, y las colocaban o al frente de la casa, o las colocaban si era ya la tribu, es decir, todos juntos
tenemos el mismo genio, no el mal genio, sino el mismo espíritu, la misma deidad que nos protege. Entonces, en el centro del campamento colocaban como una imagen, como una piedra, o hay veces lo que hacían era hacer como un tallado que representaba esa divinidad, que representaba ese genio. No sé si ustedes los han visto, que son como unos palos así largos y tienen como caritas, tienen unas alas, tienen unas cosas aquí. Aquí aparece un ser humano y aquí aparece otro animalito. Y no sé si los han visto. Y los tótems que le dicen. Los tótems que llaman. Jesús vino a acabar con todo ese relato. ¡No! ¡Aguanta el burro! Todavía ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Anda el burro! Nada de eso. ¿Ya? ¿Qué hacían para que esta piedra o este tallado fuera especial? Inclusive en la isla de Pascua, ¿no ve que son como unas cabezas grandes que hay allí, de las que sobresalen de la tierra? Unas cabezas grandes. Tomaban aceite y lo esparcían, lo ponían por encima de las piedras, como para que esa piedra ya fuera especial, o lo que llamamos nosotros consagrada, porque representaba la protección. Y también había unas piedras que colocaban al ladito las maldiciones si tú te portabas mal y no le rendías el culto de la veneración al espíritu o a la deidad. Bendito eres tú, porque si tú sigues mis preceptos y tal cosa, vas a tener prosperidad en tu vida, te irá bien, tus hijos y tus hijas van a tener tal cosas. Pero ay de ti si te olvidas de mis caminos, tendrás tantos problemas. Y lo ponían, lo representaban para verlo grande. En Génesis capítulo 24 ya se habla de eso, se habla de el Dios de Jacob. ¿Y por qué solo el de Jacob? Porque es un solo Dios. Porque era para solamente la tribu que viene de Jacob. ¿Ya? O en Éxodo 3, cuando Dios habla con Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. De nadie más. De nadie más. Ese fue el primer contacto humano directo con la voz de Dios. Tampoco. ¿Y qué hizo Adán? ¿Viste? Tampoco. Es decir, ya habían conceptos de que esta divinidad, este ser, es para los de mi tribu, los que tenemos un ancestro en común. Y este es el que nos protege solo a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que de la tribu de Kira tendrán otra divinidad, otro Dios, otra cosa, y no es el de mi casa. ¡Aguanta el burro! Es que me están dando preguntas que vienen mucho después. ¿Ya? Vienen mucho después. Ya vienen después. ¿Qué sucede? Cuando las tribus se vuelven grandes y convierten en lo que ellos llaman un pueblo o una nación, como los conocemos hoy en día, esa misma divinidad, ese mismo espíritu, es el que va a proteger a toda la nación. Y por eso se habla de el Dios de Israel, pero no dicen el Dios de Estados Unidos. Solamente es el de Israel. Y los otros dioses, dicen ellos, los otros dioses no son buenos dioses. Tú, si eres de mi tribu, debes adorar y servir solamente al Dios de Israel, porque es nuestra nación y Él protege a nosotros. En el libro de Josué dice: mi familia y yo serviremos al Señor. Ustedes quieren volverse a los otros dioses de los cananeos y los que estaban al otro lado del río en Egipto.
Es decir, reconoce que habían los dioses de otros países, de otras naciones, y dijo Josué, mi casa y yo solamente serviremos a Yahvé, al Señor. ¿Ya? En Deuteronomio 32, es impresionante de que 32 dice que arriba en el cielo están todas las deidades y se empezaron a repartir las naciones entre ellas. Y a la que le tocó a Yahvé es Jacob, Israel. O sea que el Dios de Jacob, el Dios de Israel es Yahvé, porque así se las repartieron las deidades arriba en el cielo. Ve usted. ¿Ya? El Salmo 122 va a hablar de lo mismo, diciendo, no hay mejor Dios que el Dios de Israel, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob. Los otros dioses no hacen nada, no ayudan para nada. Vengan a ver, tienen fuerza, han hecho cosas maravillosas. Demuéstrenlo, que sí pueden hacerlo, porque nuestro Dios es el verdadero Dios, porque es el nuestro. El de los otros no sirve para nada. No digo. ¿Ya? No digo todo. ¿Qué pasaría? Y aquí es donde tenemos que ya cortar porque se nos hace larga la clase. ¿Qué pasaría? Y eso le pasó a los israelitas cuando son llevados en cautiverio a Babilonia. Dijeron ellos, entonces el Dios de los de Babilonia es más fuerte que el Dios de Israel, porque vean lo que hizo Babilonia con nosotros. Acabaron con todo, hasta con la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Dios de Babilonia es más fuerte que el Dios de Israel. Y otros judíos teólogos dijeron, ¿y qué tal si es el mismo Dios para todos? Porque si nuestro Dios es el verdadero Dios, eso significa que ese Dios tiene que ser el mismo verdadero Dios también para las otras naciones. Y ese es el principio de lo que nosotros llamamos mono, único, teísmo. La noción de que si nuestro es el verdadero Dios, ¿qué quiere decir? Que los otros dioses que dicen que hay allí no son en verdad dioses como lo piensan. ¿Ya? Y eso es lo que nos va a decir Éxodo 23. Éxodo 23 dice, solamente servirás a un Dios, no te postrarás delante de ningún otro, solamente a mí. Isaías va a decir lo mismo. Los dioses de Babilonia no son nada. Solo hay un Dios. Que venga otro y me lo diga en la cara si es que puede hacer algo igual que lo que yo he podido hacer. Y hasta San Pablo en los Corintios dice, hay gente que va y sacrifica carne a otros dioses y viene a comer el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Eso está permitido. O sea que hasta para la época de Pablo y de Cristo todavía estaba ese concepto de hay más dioses, hay menos dioses, hay solamente uno o hay más y el de nosotros es más grande y los otros más chiquitos. Para aún en la época de Jesús, ese concepto de un solo Dios todavía está crudo, todavía está cocinándose, todavía no está todo totalmente consolidado. Padre, el Dios de los musulmanes y el de los cristianos es el mismo para ellos. El Islam, como nace en el siglo VI después de Cristo, para el momento en que nace el Islam, comienza el Islam ya con la idea de que solo hay un Dios, punto. Los debates anteriores ya pasaron. Para ellos ya reciben lo que nosotros hoy en día recibimos. Solo hay un Dios. ¿Ya? Solo hay. También son descendientes de Abraham, de acuerdo según ellos.
Con Ismael, sí, con los ismaelitas. Claro que sí. Los dos, Conclusión. el esclavo. Conclusión. ¿Qué es el concepto de Dios? Es un concepto que nosotros los humanos hemos hecho, hemos creado, porque somos trascendentes, estamos abiertos a reconocer que hay otro, ¿ya? Que hay otro más allá, que hay otro. Pero, ¿qué es ese otro? ¿Cómo es ese otro? Mira cómo la historia, por diferentes culturas, diferentes tradiciones, han tratado de darnos un concepto de qué es ese otro. Padre, ¿no será ¿Qué es esa ¿no será cosa? que nosotros, el ser humano, a nivel espiritual, somos totalmente ignorantes? Y todo esto es a nivel espiritual. No necesariamente. Date crédito como ser humano. Ya, date crédito como ser humano. Al menos desde nuestra tradición, acuérdate, estamos hechos a imagen y semejanza. Así que tenemos algo. Por favor, démonos crédito en un poquito de algo. Pero se ve cómo va desarrollándose poquito a poquito. Y eso es lo que yo quería que ustedes aprendieran conmigo hoy. Que el concepto de Dios no es algo que llegó del cielo en una cajita de Amazon y que ya todos sabemos, todos estamos igualmente y todos sabemos exactamente lo que queremos decir cuando decimos Dios. No. Ha sido un desarrollo, un concepto que ha ido poco a poco cambiando, evolucionando. Hay tradiciones que conservan unas cosas, hay otras que conservan otras, hay otras que seguimos moviéndonos en desarrollar ese concepto de quién es este otro trascendente, fuerzas, naturaleza, agente o espíritu. No sabemos cómo decirlo, pero que sabemos que aquí hay algo más allá, aquí hay algo. Claro. ¿Qué le podemos decir? Depende de la tradición, depende de la cultura, depende del momento, del concepto que tengan Pero es que de cuando Dios. Cristo expira, dice, Padre, tus manos se encomiendan. Pero solo la tradición de quién? No dice mi cuerpo ni nada. Pero la tradición de quién? De los cristianos. Y eso no quita a las otras tradiciones. Y todo esto, Dios es más grande que la tradición cristiana. Porque si no, estamos entrando a Dios en una cajita. Y si metemos a Dios en una cajita, eso no es Dios. Chao, chao, pescado. Nos vemos el miércoles entrante. Ya el miércoles entrante ya vamos a hablar de algo muy interesante que es univocalidad e inspiración. Para que lo tengan pendiente. ¿Ya? Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.